En el artículo titulado El futuro de la teología evangélica en el Christianity Today del 9 de febrero de 1998, Thomas Oden se lamenta de la invasión de la novedad en el evangelicalismo. La cautividad babilónica de las novedades es la tentación de toda reflexión moderna. Está invadiendo el liderazgo evangélico a un ritmo alarmante en formas inquietantes para los evangélicos tradicionalistas, que han sufrido de sus encantamientos por 2 siglos. El problema con la novedad es que es temporario, y al cansarse de su novedad esperan que ello pase en espera todavía de más novedades, como predicador puritano pone en su comentario a Joel. Cuando cualquier cosa nueva sucede, puede ser que estamos impresionados con gran maravilla, pero nuestro sentimiento pronto se desvanece con la novedad y hacemos caso omiso de lo que al principio causó gran asombro. Dentro del evangelicalismo, el constante cambio está a la orden del día. Como resultado, una miopía histórica prevalece que se somete ciegamente a la eliminación de los antiguos fundamentos y a todo lo que tiene la apariencia que apela a novedad en ella. La palabra de Dios aconseja sabiamente: no te metas con los que son inestables. Proverbios capítulo 24, versículo 21. Sin embargo, como el predicador francés Juan Calvino sostenía con tanta claridad, en materia de religión, toda novedad no solo debe ser rechazada, sino también detestada. El Señor Jesucristo era consciente del espíritu de novedad en sus días entre los oidores de Juan el Bautista. La novedad en la adoración es una de las áreas más obvias donde el culto de lo nuevo influencia al evangelicalismo. Muchas iglesias están a merced de las últimas ideas de un líder local de adoración y las últimas modas del líder profesional del culto. Los llamados coros deben ser siempre los más recientes. Los de hace 15 o 50 o más años ya cansaron y aburren en contenido y son no inspiradores. Hay un cierto placer y satisfacción emocional temporal sobre esa novedad en la música, sin duda. La evidencia está en la multimillonaria maquinaria de la llamada música cristiana. Solo en los Estados Unidos millones y millones de dólares han generado la venta de música evangélica contemporánea. Han centrado su ministerio en sus canciones y ventas de CD a nivel mundial, interdenominacional y crossover. La adoración bíblica se convirtió entonces en un entretenimiento emocional. Esta alergia no es necesariamente, sin embargo, una emoción espiritual o una indicación de lo que es aceptable para Dios, como el puritano inglés Stephen Charnock sostiene. Sin embargo, no podemos hacer de cada deleite un argumento para un servicio espiritual. Todos los requisitos para la adoración se deben de tomar en cuenta. Un hombre puede inventar un culto de adoración y deleitarse en ella, como Miqueas en la adoración de sus ídolos en Jueces capítulo 17. Así como el hombre puede tener una satisfacción en el pecado, así también puede tener una satisfacción en la adoración. No porque sea un culto de adoración a Dios, pero por ser un culto diseñado por su propia invención, agradable a su propio humor y capricho, como en Isaías capítulo 58 versículo 2 dice que los israelitas decían que se deleitaban en acercarse a Dios, pero era para fines carnales. La novedad engendra la complacencia, pero debe ser un culto de adoración en el que Dios se deleite y no satisfacer nuestros gustos, un culto de acuerdo a su propia regla y sabiduría infinita, y no a nuestras fantasías superficiales. La Iglesia tiene que estar vigilando constantemente contra la novedad en la doctrina, porque esto significa comúnmente herejía grave. Una vez más,
Hay una necesidad de asegurar que nuestra doctrina está firmemente fundada en la Escritura. Sin embargo, la Iglesia cristiana ha sido testigo de muchas herejías a través de los siglos y ha aprendido a protegerse contra ella. El deseo de la innovación en la teología a menudo proviene de una raíz de orgullo. Juan Calvino habló sin rodeos de los pequeños hombres de mentes supersticiosas, que siempre están ideando alguna novedad como un medio de ganar la admiración para ellos mismos. Sea cual sea el motivo, sin embargo, es el orgullo que hace que la gente rechace la iluminación del Espíritu Santo en las generaciones pasadas de la Iglesia y asumen que solo lo que ellos han descubierto en su propia originalidad es válida y correcta. Juan Calvino predicó sobre 2 de Timoteo capítulo 2 lo siguiente: pero es cierto, nuestra naturaleza es tal que no tomamos el gran placer de la novedad y en las especulaciones que parecen ser útiles. Por lo tanto, tengamos cuidado y pensamos como es debido, para no profanar la santa palabra de Dios. Busquemos lo que edifica, y no abusemos de nosotros mismos recibiendo lo que no tiene sustancia en ella. Es difícil retirar a los hombres de tal vanidad, ya que son propensos a participar en ella. Pero Pablo hace ver que no hay nada más miserable que tal vana curiosidad, pues ellas nos conducen más y más a la impiedad. Las novedades dentro del evangelicalismo son muchas y se han acrecentado desde el principio del siglo con el movimiento americano, pero va más allá. Fue el gran excéntrico, llamativo y colorado personaje de Charles Finney, quien se podría decirse que era el padre del evangelicalismo. Finney trajo muchas innovaciones en su ministerio entre los americanos: a la silla del penitente, la oración del pecador, el llamado al altar, música de fondo para sensibilizar al oyente. Todos estos elementos fueron introducidos y desarrollados en el siglo XIX en América. Luego vinieron las famosas cruzadas con la aplicación de Finney y una aparición ilimitada de evangelistas por doquier. En los 80 en adelante surge el movimiento de la iglesia emergente, el grupo neoevangélico, pietista, ecuménico, postdoctrinal y ciertamente anticonfesional y culturalmente americano. Estos movimientos han ido más allá de la idea de dar el lugar central y supremo a la escritura y ha traído más novedades. Para ello es el amor, sin duda es la gran novedad que llega a su máxima expresión en todos los sentidos. Se ha desarrollado una tendencia más bien romana, sincretista en la adoración mediante la combinación de velas, incienso, oscuridad, laberinto, silencio. No es extraño que uno de los libros del apóstol de los emergentes, Brian McLaren, se titula Un nuevo tipo de cristianismo. Juan Calvino rechaza rotundamente la acusación de que los reformadores estaban introduciendo algo novedoso. Él responde con firmeza a lo que tratan de etiquetar la enseñanza reformada como novela. En primer lugar, en llamándolo nuevo, son extremadamente perjudiciales para Dios, cuya palabra sagrada no merece ser acusada de novedad. El gran teólogo reformado Francis Turretin del 1600 también negó esas novedades. Evite la novedad, no sea que debe contener algo nuevo, algo extraño a la palabra de Dios y de las formas públicas recibidas en nuestras iglesias. Y nada se construye allí que no está confirmado por el voto de nuestros teólogos más confiables. El puritano Thomas Manton de 1620 escribió: existe una pulgada de novedad, adoramos por naturaleza las cosas que son nuevas. El ministro presbiteriano Samuel Rutherford escribió: la novedad puede ir directo a la conciencia. Nuestra naturaleza es rápidamente esclavizada con novedades. Aún esto, es así con un nuevo amigo, una nueva propiedad, una nueva casa, un nuevo jardín, un nuevo vestido, así también un nuevo Cristo, una nueva fe que nos deleita. Si el evangelicalismo, como movimiento independiente y fragmentado, desea tener relevancia en el cambiante siglo XXI, debe volver a las fuentes históricas de la fe cristiana. El evangelicalismo no necesita una reforma, pues no tiene raíces históricas.
No hay nada que reformar en este sentido. Lo que el evangelicalismo necesita es ser parte de la reforma histórica en teología, confesión, credo, adoración y disciplina. Solo así será relevante y teológicamente fuerte ante el crecimiento humanismo pragmático anticristiano. ¿Por qué clamas a mí?, decía en Éxodo capítulo 14, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Puede venir un tiempo cuando esta pregunta tiene que ser respondida. Y este fue el caso de Moisés. Hay un tiempo cuando el clamor deberá dar lugar a la acción. Cuando ésta es escuchada y el mar rojo se divide, sería vergonzosa desobediencia permanecer temblando y orando. A veces la respuesta será poco satisfactoria, porque yo estoy orando por costumbre. Algunos han practicado la hipocresía, repitiendo formas de oración que aprendieron en su infancia. Porque es parte de mi religión. Muchos oran como un danzarín del África o un fakir de la India, que se deja secar la mano, pero no saben nada de la realidad espiritual de la oración. Porque me siento más satisfecho después de haber practicado tal costumbre. Si solamente oras para satisfacer nuestra mente acostumbrada a ello, ¿no será una burla al Dios vivo que quiere escuchar la voz del alma y de la conciencia, y no aumentarás con ello nuestro pecado? A veces la oración demostrará ignorancia, cuando impide el verdadero arrepentimiento. En vez de quitar el pecado y sentir pena por él, algunas personas se quedan satisfechas con una oración de palabras. Obedecer es mejor que los sacrificios, mejor que las oraciones. Cuando es un estorbo para poner la verdad en Jesús, el Evangelio no dice: ora y serás salvos, sino: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Oras y serás salvo, sino: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando suponemos que nos hace acepto a Dios, debemos venir a Él como pecadores y no elevar nuestras oraciones como una muestra de nuestra justicia y piedad. A veces la respuesta será totalmente correcta, pero debo orar. Estoy atribulado y debo orar o parecer. Los suspiros y clamores no son para ordenar a Dios, sino una irresistible expresión del corazón, porque yo sé que seré escuchado y por tanto siento un fuerte deseo acudir a Dios en súplica. Porque Él ha inclinado su oído a mí, y por tanto le invocaré en todos mis días, dice en el Salmo capítulo 116, versículo 2. Porque yo me deleito en ello, trae reposo a mi mente y esperanza a mi corazón. Es un dulce medio de comunión con mi Dios. Para mí el acercarme a Dios es el bien, dice el Salmo capítulo 73, versículo 28. ¿Por qué debe haber quienes dependen de sus propias oraciones? ¿En qué estado se hallan los que viven sin oración? ¿Qué son aquellos que no pueden dar razón del por qué oran, sino que supersticiosamente repiten palabras que no salen del corazón? Una investigadora ansiosa, a quien un predicador había explicado claramente el gran mandato del Evangelio: cree en el Señor Jesús. Resistías constantemente mis esfuerzos para llevarlo a Cristo. Por último exclamó: ore por mí, ore por mí. Quedó muy sorprendida cuando le repliqué: no lo haré de ninguna manera. Yo he orado por usted antes, pero si usted rehúsa creer la palabra del Señor, no veo por qué debo de orar por usted. El Señor le manda a creer en Cristo, y si usted no lo hace, sino que persista siendo a Dios mentiroso, usted se perderá y lo tendrá bien merecido. Esto la trajo a razón. Me pidió que le explicara de nuevo el camino de la salvación. Lo escuchó atentamente y como un niño su rostro se iluminó al exclamar: Señor, yo puedo creer, yo creo y soy salvada. Gracias por haber rehusado confortarme en la incredulidad. Luego añadió suavemente: ¿y ahora no orará por mí? Naturalmente que lo hice, y nos regocijamos juntos de que podía ofrecer la oración de fe. Durante un rápido deshielo de uno de los ríos de América, un hombre quedó en una de las piezas de hielo que todavía no se había separado de la masa grande. Sin embargo, en su terror no lo veía, sino que se arrodilló y empezó a orar a Dios en voz alta que lo librase.
Los espectadores que se hallaban a la orilla le gritaron a la gran voz: «Hombre, cese de orar y traspase la grieta que se está abriendo, venga a la orilla». Así podríamos decir a algunos: cese de orar y crea en Jesús, según declaraciones del Cristiano de 1874 de Gilbert Keith Chesterton. Un muchacho preguntó a su madre cuál de los personajes de la novela del Peregrino, del escritor inglés y predicador puritano John Bunyan, le gustaba más. Ella replicó: Cristiano, por supuesto, es el héroe de toda la historia. Pero su hijo replicó: no, madre, a mí me gusta más Cristiana, pues cuando Cristiano se fue en peregrinación a la ciudad celestial, se fue solo, mientras que Cristiana tomó sus niños con ella. Un hombre iba a su trabajo una mañana cuando le fue dicho que el río había roto las compuertas del dique y estaba derramándose el agua por el valle, sembrando muerte y destrucción doquiera que llegaba. Su informante se lo dijo por casualidad al encontrarle en el camino, pero el valiente obrero corrió inmediatamente atrás hacia la parte baja del valle gritando: «Si esto es verdad, alguien tiene que hacerlo saber». Por este aviso oportuno salvó las vidas de muchas personas. En una ocasión, cuando John Bunyan estaba tratando de orar, el tentador le sugirió que ni la misericordia de Dios ni la sangre de Cristo tenía que ver con él, ni podían ayudarle a causa de sus pecados, por lo tanto era en vano orar. Sin embargo, él se dijo dentro de sí: «Yo continuaré orando». El tentador le dijo: «Tu pecado es imperdonable». «Bien», replicó él, «yo oraré». Así que empezó a orar de esta forma: «Señor, Satanás me dice que ni tu misericordia ni la sangre de Cristo son suficientes para salvar mi alma. Señor, ¿cómo te honraré más? Si creo que tú no me echarás fuera, o creyendo lo que el tentador me dice. Señor, yo creo que tú no quieres ni puedes hacerlo, por tanto continuaré honrándote, creyendo que puedes si quieres». Y mientras hablaba así, como si alguien me hubiese dado un golpe en la espalda, vino a tu mente la palabra de la Escritura: «Oh, hombre, grande tu fe». Muchos de nosotros estamos tan ocupados en tratar de agradar a Dios en las cosas que hacemos, que olvidamos que nuestro llamamiento más importante es la comunión con Él. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre, según Romanos capítulo 8, versículo 15. Una noche, después de un culto de adoración, un predicador y su amigo salieron del templo. Cuando estaban afuera, de pronto se quedaron maravillados al ver la belleza que los rodeaba. Era una de esas lindas noches de invierno completamente despejadas, en la que el resplandor de la luna y de las estrellas lo dejan a uno boquiabierto. Le dijo el pastor a su amigo: «Tomás, mira eso». Él miró hacia arriba con una de esas sonrisas inspiradas por el Espíritu Santo y con una voz llena de ternura dijo: «Mi papá hizo eso, mi papá». Nunca este pastor olvidará la manera en que lo dijo. Hay algunos que piensan que él no debió haber usado palabra tan informal para dirigirse a Dios, pero se equivocan. Es bíblico dirigirse de esa manera a Dios. En el Nuevo Testamento la palabra griega para padre, Saba. La traducción equivalente en español es papá. Es una de las palabras que significa cercanía e implica una relación que ha sido cultivada a través del tiempo. Padre es una cosa y papá es otra. Cuando me criaba mi padre, a veces era mi padre y a veces mi papá. Cuando nos íbamos a hacer alguna labor, él era papá. Cuando daba órdenes que quería que se obedecieran al instante, él era mi padre. Lo mismo podemos decir de Dios. Él es nuestro padre y nuestro papá. A veces vamos a estar hablando muy seriamente con él algunos asuntos. Otras veces la conversación será más amena. En todo caso, una vez que usted llegue a conocerlo más íntimamente, les aseguro que va a querer estar cerca de él todo el tiempo. Le incentivo a que lea
El libro de Romanos capítulo 8 versículos 14 al 18. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 9. Radio escucha, ¿sabe usted lo que Dios quiere que haga más que cualquier otra cosa? Lo que Él más desea es que usted tenga comunión con Él. Su Padre Celestial desea que usted ande y hable con Él, que usted le cuente las cosas de la vida y que se acerque con toda confianza a Él y sea partícipe de su naturaleza. Muchos de nosotros estamos tan ocupados en tratar de agradar a Dios en las cosas que hacemos que olvidamos que nuestro llamamiento más importante es la comunión con Él. Así es, Dios anhela que deseemos estar con Él. Radio escucha, ¿se ha puesto a pensar lo que significaría para Dios que usted un día le dijera: Padre, hoy no voy a pedirte nada, ya he orado en cuanto a mis necesidades, y tu palabra dice que las suplirás conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora solo deseo estar contigo. Si hay algo que quisiera decirme, estoy bien dispuesto para escucharte, y cualquier cosa que vea en tu palabra lo haré y lo pondré en práctica en mi vida. Estimado Radio Escucha, ¿por qué no le dice eso al Señor hoy mismo? Él está esperando tener comunión con usted. Radio Escuchas, ¿para qué le creo a Dios? ¿Para qué usted cree en Dios? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, según 1 Juan capítulo 1 versículo 3. El hombre es realmente un ser especial, ha sido hecho en la imagen de Dios y ha sido creado para tener comunión con Dios. Hay gente que tiene la idea de que Dios hizo al hombre para tener a alguien a quien controlar, pero Dios no es un controlador, Él es amor, y el amor necesita darse a alguien. Por eso Dios creó al hombre para poder darle su amor. Dios pudo haber dado su amor a los ángeles, y lo hizo, pero el darle su amor a los ángeles no fue satisfacción suficiente. ¿Por qué? Porque los ángeles no están hechos a la imagen de Dios. En ese sentido usted actúa de la misma manera. Por ejemplo, digamos que tiene un perrito en su casa. Puede entretenerse con ese animalito hasta cierto punto, pero luego llega el momento en que desea hablar con alguien. Llega el momento en que necesita tener comunicación a su nivel. La razón por la cual usted es así es porque fue creado a la imagen de Dios. Así es Él. Dios desea tener comunión con alguien como Él. Radio Escucha, atrévese a creer que usted es realmente especial, único en la creación, hecho por Dios a su imagen. Atrévase a recibir el amor de Dios y a corresponder a ese amor, porque la sanidad siempre viene. La voluntad de Dios es sanarte, así lo dice su palabra. Si no lo cree, entonces usted no puede orar creyendo que recibirán fe. Y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, según Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18. Un pastor comentaba que antes él se enojaba con las personas sobre los cuales imponía las manos y no se sanaban. Un día él estaba hablando con Dios acerca de él. Él habló a su espíritu y dijo: la sanidad siempre viene. Se recordaba que dijo: ¿cómo que la sanidad siempre viene? No todas las personas son sanadas. Yo no dije que todas las reciben, respondió. Luego le habló con firmeza, diciendo: yo cumplo mi parte y he dicho que se recuperarán. Esas palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Dios dijo que ellos se recuperarán. Él nunca miente. Si Él dijo que se recuperarán, entonces eso significa que la sanidad siempre viene. No es Dios quien la retiene, sino los que no lo reciben. Desde ese entonces, dice este predicador, que no ha tenido ningún problema al imponer las manos sobre las personas y creer que van a ser sanadas, ya sea que ellas se vayan sanas o no. Él dice que solo permanezca en la fe por ellos. De hecho, sé que si esa persona que se va enferma llega a poner en línea su fe con Dios y conmigo, no importa que sea dentro de 5 años, se sanará. Radio Escuchas, si ha impuesto las manos sobre alguien que no recibió la sanidad, no retire su fe para que no se corte el poder de Dios. Permanezca firme, siga creyendo que la sanidad siempre viene, y quizás más adelante esa persona enferma
decida estar firme y ponerse de acuerdo con usted. Mi estimado radio escucha, la tradición es una asesina. Si habéis invalidado todo el mandamiento de Dios por vuestra tradición, dice Mateo capítulo 15, versículo 6, cáncer, enfermedades del corazón, esclerosis múltiples. Cuando pensamos en enfermedades mortales, esos son los nombres que vienen a la mente. Pero la verdad es que en la iglesia de hoy hay una asesina suelta, más mortífera que esas enfermedades. Ha destruido más vida de lo que cualquiera de nosotros se puede imaginar. Se llama tradición. Las tradiciones le roban a los creyentes la sanidad, roban el poder de las promesas de Dios. A continuación, hay 3 de las cuales debe tener cuidado. Primero, la tradición que dice que no es siempre la voluntad de Dios sanarle. La voluntad de Dios es sanarle, así lo dice su palabra. Si no lo cree, entonces usted no puede orar creyendo que recibirá fe. Usted es como el agricultor que se sienta en la puerta de entrada y dice: creo en las cosechas, pero no voy a sembrar ninguna semilla este año. Simplemente creeré. Y si es la voluntad de Dios, mi cosecha vendrá. Ese agricultor nunca verá la cosecha. La fe es la semilla de la sanidad. Si usted no la siembra, no crecerá. Una oración que no incluye la fe no producirá una cosecha de sanidad. Debe saber sin lugar a dudas que la sanidad es siempre la voluntad de Dios para usted. Una tradición que oímos es que la sanidad ya pasó y que ya no hay milagros, pero la palabra de Dios prueba que eso no es cierto. En Éxodo capítulo 15 versículo 26 Dios dice: yo soy Jehová tu sanador. Dios también nos dice que Él no cambia, según Malaquías capítulo 3 versículo 6. Él nunca ha cambiado desde que empezó el tiempo. Para que la sanidad deje de ser, Dios tendría que dejar de existir. Él no está por hacer eso. La tercera tradición peligrosa es: Dios se glorifica cuando los cristianos están enfermos. Esa tradición viola o infringe totalmente la palabra de Dios. La Biblia dice que la gente le dio la gloria a Dios cuando vieron a los paralíticos caminar y a los ciegos ver. Dios recibe la gloria cuando usted es sanado, no de su padecimiento. El mundo está buscando una manera de escapar de las enfermedades y de las dolencias, no una manera de entrar en ellas. Terminemos con esas tradiciones y libremos a un mundo herido de la asesina más peligrosa, de la traición a la verdad. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo de tu vida, al que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila, según el Salmo capítulo 103 versículos del 2 al 5. Radio escuchas, en realidad, ¿hay un propósito divino tras las cosas malas que le suceden a usted? ¿Es posible que sus enfermedades y calamidades sean parte del plan de Dios para tu vida? Antes de que pueda empezar a recibir la sanidad y el poder liberador de Dios, usted tiene que saber la respuesta a esas preguntas y aclarar ese asunto de una vez por todas. Si tiene alguna sospecha de que Dios es la fuente de sus desventuras, entonces no podrá creer que Él pueda liberarlo de sus dificultades. Además, estará paralizando su fe, porque creerá que si evita esas cosas estará poniéndose a la voluntad de Dios. Para que pueda recibir todos los beneficios que Dios desea darle, usted debe estar de acuerdo con Él. Es un Dios bueno. Radio escucha, usted debe creer que la voluntad de Dios para usted es la salud, no la enfermedad, la prosperidad, no la pobreza. Y no hablo del Evangelio de la prosperidad, es lo que Él dice en su palabra: la felicidad, no la tristeza, 100% del tiempo. El Salmo capítulo 103 es suficiente para probar que eso es cierto, pero si no es suficiente para convencerlo, también hay muchos otros salmos. Uno de los mejores versículos conocidos es el Salmo capítulo 136 versículo 1, que dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Si las tradiciones religiosas le han privado de la bondad de Dios, si le han enseñado que Él permite dificultades en la vida para enseñarle algo, empiece hoy a deshacerse de esas tradiciones y reemplácelas con la verdad. Lea la Biblia y deje que Dios mismo le diga por medio de su palabra
que Él es el Dios que los sana. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Escudriñe en la Escritura y vea por sí mismo la verdad de que Dios es misericordioso, según el Salmo capítulo 86, versículo 5, que es bondadoso, según Jeremías capítulo 9, versículo 24, que es compasivo, según el Salmo capítulo 145, versículo 8. Deshágase de las dudas y abra su corazón para recibir la verdad acerca de su Padre Celestial. Es lo único que podrá hacerle verdaderamente libre. Radio Escucha, lo incentivo a que lean el Salmo capítulo 89, versículos del 1 al 28 inclusive. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. ¿Puede orar conmigo? Solo diga: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra a mi corazón, te hago mi Señor y Salvador. Ven, Espíritu Santo, y toma el control total de mi vida y escribe mi nombre y apellido en el libro de la vida eterna. Amén y amén. Si hizo esta sencilla pero poderosa oración, creemos que nació de nuevo. Busque una iglesia donde se enseñe la Biblia y mantenga a Dios en primer lugar, y Él lo llevará a lugares que nunca has soñado. Esto fue Predicando en el Infierno, de José Antonio Silva. No te olvides darle like y compartir. Suscríbete a nuestro canal El Rincón de las Águilas.